Estimados alumnos, espero se encuentren muy bien. En este video seguiremos nuestra revisión y concluiremos la misma de la filosofía y del planteamiento antropológico filosófico de Max Scheler, un autor que hemos venido tratando en las últimas dos sesiones y que, repito, será esta donde habremos de concluir esta exposición y presentación. Nosotros decíamos, digo esto simplemente para recapitular brevemente algunas ideas, que Scheler es un pensador en la tradición fenomenológica, inaugurada por Husserl, también continuada por Heidegger, eh, que estaba interesado sobre todo en fenómenos relativos al ser humano, a la ética, a la cultura, a la sociedad, la religión, eh, y que hacia el final de su trayectoria filosófica planeaba precisamente conjugar pues varios esfuerzos teóricos en una obra que debía titularse Antropología, obra que nunca escribió propiamente, dado que su vida terminó abruptamente debido a un infarto en 1928, pero el opúsculo que hemos venido tratando del puesto del hombre en el cosmos y otras obras suyas, pues nos dan un panorama bastante rico, ¿no? Un perfil, una imagen del ser humano con varios matices y con varios aspectos destacados a considerar. Lo que nosotros habíamos dicho es que Scheller acomete en este pequeño opúsculo la tarea de diferenciar planta, animal, de ser humano, del ser humano. Nosotros estuvimos diciendo que los animales, a juicio de Scheller, tenían instinto, sensibilidad, conciencia, tenían inteligencia práctica para la resolución de problemas, y nosotros introdujimos la categoría de espíritu como algo distintivo del ser humano. Que de acuerdo con Scheller, el espíritu es lo que permite, de alguna manera, objetivar nuestras experiencias, objetivar las cosas que nos circundan, tratarlas en cuanto que son algo en específico, eh, es decir, tratar al libro en cuanto libro, reconocerlo como libro, reconocer la computadora en tanto que computadora, el librero en tanto que librero, etcétera. Nosotros podemos asimismo objetivar nuestras propias vivencias psíquicas, nuestras imaginaciones, recuerdos, ideas, nuestra vida interior se vuelve algo sobre lo cual podemos discurrir, y en ese sentido no solo tenemos conciencia, sino también autoconciencia, y eso abre una serie de panoramas distintos para el ser humano que en definitiva no son los panoramas del animal. Nosotros dijimos que en virtud de esta capacidad de objetivar, de tematizar distintas experiencias, distintos fenómenos, eh, se abría un mundo para el ser humano, es decir, el ser humano, algo característico propio de él sería tener un mundo, a diferencia del animal que solo tiene un entorno, un Umwelt, en contraposición con esta categoría del Welt, ¿no? Propia del ser humano, que nosotros dijimos que no habría, no hay que confundir a el mundo con el planeta Tierra, no es una categoría astronómica, sino es algo que tiene que ver con el plexo de vivencias que de alguna manera constituyen nuestra realidad, ¿no? Nosotros hablamos del mundo familiar, del mundo social, del mundo cultural, del mundo político en el cual habitamos, y todo eso conjuga una especie
de totalidad, que sería esta categoría de mundo. Bien, nosotros dijimos igualmente que Scheller nos presentaba la siguiente idea, interesante, pero a su vez, pues de alguna forma novedosa, ¿no? De que, pues, nuestra unidad, ¿no? La unidad de la persona humana eh, vendría dada por esa confluencia entre su dimensión orgánica, biológica, que presenta pulsiones, energías, instintos, ¿no? Que son como redirigidos o son orientados por el espíritu, ¿no? Es decir, la persona es, como dice Scheller, ahorita volveremos un poco a revisar esa noción, no es una cosa, no, no se deja asir o no se deja esto interpretar adecuadamente bajo el paradigma de la substancia, ¿no? Bajo el paradigma clásico de la substancia en la tradición, pues, por ejemplo, aristotélica o tomista, ¿no? Para Scheller, la persona eh, es un centro, pero de ejecución de vivencias, de proyecciones, de realizaciones. No es una cosa, ¿no? No es algo que uno pueda, repito, llevar a un laboratorio, que uno pueda estudiar o desmenuzar mediante un aparato, una tecnología, ¿no? Es algo cualitativo que nos da una particular identidad, ¿no? Esta teoría de Scheller, él la sitúa como una teoría que estaría, eh, vamos a decirlo así, en contraposición con otras dos concepciones bastante dominantes que se han sostenido a lo largo del pensamiento filosófico en torno al ser humano. Y esas otras dos concepciones, Scheller las llama la teoría negativa y la teoría clásica del hombre, ¿no? ¿En qué consiste esta teoría negativa y esta teoría clásica del hombre? Bien, creo que esto se puede explicar de muy buena forma eh, apelando a lo que Scheller dice en un pasaje, ¿no? Dice, la llamaremos teoría clásica del hombre, eh, una teoría desarrollada por los griegos que atribuye al espíritu mismo no solo fuerza y actividad, sino el máximo de poderío y de fuerza, ¿no? Esta es la teoría clásica del hombre. Es parte integrante de una concepción general del universo que afirma que el ser del universo, cosmos, existente desde un principio e invariable a través del proceso de la historia, tiene una estructura tal que las formas superiores del ser, desde la divinidad hasta la materia bruta, son a la vez los modos del ser más dotados de poder y de fuerza, o sea, los modos causativos. El ápice de un mundo semejante es naturalmente el Dios espiritual y omnipotente, es decir, el Dios que es omnipotente por virtud de su espíritu. La segunda concepción, que llamaremos teoría negativa del hombre, defiende la tesis inversa, que el espíritu mismo, hasta donde se admite este concepto, o por lo menos todas las actividades humanas productoras de cultura, esto es, todos los actos morales, lógicos de contemplación estética y de creación artística, nacen exclusivamente por virtud de aquel ¿no? O sea, por una capacidad de limitación, incluso Scheller lo llama de ascetismo, de negar un impulso o una energía. Esto ahorita te lo explico con más detalle, pero nada más termino de cerrar este pasaje. Dice Scheller, yo rechazo ambas teorías. Yo sostengo
que aquel acto negativo tiene por resultado dotar de energía al espíritu, que es impotente por naturaleza y consiste solo en un grupo de puras intenciones. Pero niego que el espíritu nazca por obra de dicho acto. Bien, esto puede sonar un poco complejo, pero vamos a decirlo así, en realidad se puede descomponer más o menos fácilmente. A ver, un poco antes de decir algo en lo particular de ambas teorías. Para Scherer es claro, además de todas estas cuestiones a las que hemos aludido, de la capacidad de objetivar el mundo, objetos, cosas, fenómenos, experiencias, vivencias, etcétera, que nosotros, en tanto seres autoconscientes, no solo conscientes como el animal, sino seres autoconscientes, conscientes de que son conscientes, nosotros podemos tener una especie de distancia reflexiva sobre nuestros apetitos. Una ventaja que no tiene el animal, o una capacidad o una facultad que no tendría el animal, ¿no? Es decir, el animal tiene un instinto, un impulso, una sensación y actúa en virtud de la misma. En cambio, nosotros podemos apartarnos, por decirlo así, un momento respecto a impulsos, pasiones, afectos y reorientarlos o rechazarlos o reconducirlos. Es decir, nosotros podemos tener una capacidad de decir algo así como un no a nuestra afectividad o sensibilidad. Pero esta capacidad de decir un no en realidad es algo positivo, es algo que presenta una ventaja y algo que despliega un horizonte para nosotros, los seres humanos, repito, bastante complejo y bastante rico. Bien, esto me parece es importante y creo que es algo muy notorio en una antropología filosófica pertinente, ¿no? Que aquí me permito decir lo siguiente, un poco independiente de Max Scheler, que en realidad, por ejemplo, Platón y Aristóteles también reconocieron o advirtieron ese fenómeno, ¿no? Las tensiones entre las distintas partes del alma, en Platón, en la República, en el libro cuarto, también Aristóteles hablará mucho de esto en su Ética Nicómaco. Pero bueno, no, o sea, esta capacidad de los seres humanos de estar en ciertos conflictos de deseos, ¿no? Y que esto nos abre un horizonte de libertad importante y que podemos empoderarnos de nuestras propias vidas, ¿no? Nosotros nos damos cuenta precisamente de que no estamos absolutamente determinados en la medida en que dos impulsos o dos cuestiones pueden ser contradictorias y estamos envueltos a veces en deliberaciones sobre si hacemos o no hacemos, ¿no? Si fuéramos simplemente un robot, pues casi actuaríamos en conformidad con el impulso o el apetito más fuerte. Y a veces lo que vemos es precisamente que podemos oponernos a aquello y optar por lo más racional y no quizás por lo que más impulsivamente desearíamos en un primer momento. Bueno, esta capacidad de decir un no, de poner un límite, de reconducir, de reorientar las energías del ser humano, se da en Scheler esto porque hay una especie de simbiosis entre la dimensión material u orgánica en nosotros, que tiene esa energía, que tiene esas pulsiones, esos apetitos, y el espíritu que redirige, que objetiva, que reconduce, etc. Pero el espíritu no es como tal una fuente
propiamente de energía, ¿no? La energía viene dada en el ser humano, ¿no? Que nosotros hablamos como una especie de corriente de energía, una energía vital que recorre toda la realidad en el pensamiento de Scheller, y de lo cual nosotros también seríamos parte, y bueno, de eso estamos informados a partir de nuestra corporalidad, de nuestra materialidad, etcétera. Y lo que el espíritu hace es redirigir, reorientar, canalizar adecuadamente estas circunstancias. Bueno, estos apetitos, estos impulsos. Con ello, Scheller piensa, se está tomando una distancia, por una parte, de este pensamiento que él llama teoría clásica, donde la razón o el espíritu sería como la capacidad que por sí misma tiene o posee la energía y reconduce o dirige al ser humano, que Scheller dice esto se identifica, por ejemplo, con los griegos, ¿no? Con la concepción eh, ordinaria del animal racional, etcétera. Y por otra parte, esto también se contrapone con una teoría negativa, con una teoría que de alguna forma conduce a negar completamente nuestra dimensión afectiva o impulsiva. Es decir, eh, por ejemplo, el budismo o en la tradición filosófica Schopenhauer, incluso pues, otros interlocutores como el propio Freud, ¿no? Que hablan de la represión, de los afectos, de los impulsos, ¿no? En Freud se da esto, quizás ustedes, algunos de ustedes conozcan esto por la categoría del superyo, por la conciencia interiorizada de hábitos y de sanciones sociales, etcétera, que de alguna forma la esencia del ser humano constituiría negar esa dimensión afectiva que podría causarnos daño, sufrimiento, congoja, etcétera. Entonces habría que saber administrar, por decirlo así, una economía libidinal, hablando en el lenguaje freudiano o en el lenguaje, por ejemplo, de Schopenhauer, esa voluntad metafísica que dirige al mundo, pues habría que cortarla de tajo porque es fuente de insatisfacción, de menesterosidad, de necesidad, etcétera, ¿no? Una teoría, repito, que nos dice el ser humano se logra o se desarrolla completamente cuando pues aniquila, ¿no? Sus deseos, sus apetitos, cuando ¿no? Un poco también la concepción budista caricaturizadamente, pero lo podríamos entender así, cuando uno se convierte en una especie de iluminado que pues ya prácticamente no tiene ninguna relación con su cuerpo, ¿no? O sea, como un ser enteramente mental que puede, por decirlo así, romper la cadena del ser, ¿no? Y alcanzar, bueno, la concepción budista, el nirvana, ¿no? Salir del samsara para alcanzar el nirvana. Bueno, ambas cuestiones le parecen a Scheller eh, desafortunadas, ¿no? Que no hacen justicia realmente a la realidad humana en toda su complejidad. Veamos qué dice, por ejemplo, de esta teoría negativa, ¿no? O sea, en qué habría que criticarla o en qué habría que ser suspicaces respecto de la misma. Dice Scheller, el defecto capital de todas las formas de esta teoría negativa del hombre es no dar la más mínima respuesta a las preguntas siguientes. ¿Qué es lo que niega en el hombre? ¿Qué es lo que anula la voluntad de vivir? ¿Qué es lo que reprime los impulsos? ¿Y por qué diversas y últimas
razones, la energía de los impulsos reprimidos se convierte unas veces en neurosis y se sublima otras veces en actividad creadora de cultura. Y más adelante dice Scheller, ¿no? Y aquí se ve también con esta crítica su propia postura, su propio desarrollo. La teoría negativa del hombre presupone siempre lo que pretende explicar: la razón, el espíritu, la autonomía del espíritu y la identidad parcial de sus principios con los del ser. El espíritu es el que verifica la represión de los impulsos mediante la voluntad, que guiada por las ideas y los valores, rehúsa los impulsos opuestos a dichas ideas y valores, las representaciones necesarias para llevar a cabo una acción impulsiva. Mientras, por otro lado, ofrece como un cebo ciertas representaciones conformes a las ideas y a los valores, a los impulsos latentes, para coordinarlos, de manera que ellos mismos ejecuten el proyecto de la voluntad dictado por el espíritu, ¿no? Es decir, eh, al final del día, lo que Scheller, o por lo que Scheller apuesta, es por una unidad, ¿no? Y esa unidad, pues tendría que reconocerse en una fuente de identidad espiritual que garantiza la armonía entre nuestros distintos procesos de conducta. Dicho muy simplemente o muy esquemáticamente, ¿no? Si nosotros tenemos apetitos, pasiones e instintos, no quiere decir, tendríamos que suponer prima facie que estos no son malos, ¿no? Que no son perversos, que no son negativos, que no son censurables de suyo. Hay ciertas teorías o concepciones antropológicas que pretenden humillar o denigrar al hombre como si todo lo que emanara, por ejemplo, de su cuerpo, de sus apetitos, etcétera, tuviera ya por sí una carga negativa, o que esto pudiera conducir, por ejemplo, en la teoría sexual de Freud, a una perversión, o en la teoría de Schopenhauer a una permanente insatisfacción. No habría que suponer de entrada esto, ¿no? Más bien habría que apostar por un modelo que integrara o que vivificara al ser humano íntegra y completamente. Es decir, algo que permita pensar a la persona como una unidad de acción. Bueno, eso respecto a lo que toca a la teoría negativa. Pero la teoría clásica también es objeto de una crítica en el planteamiento schelleriano. Vamos a decir lo siguiente en este sentido. La persona humana, ¿no?, que aquí se está claramente oponiendo Scheller a una vertiente escolástica, incluso a una concepción, por ejemplo, tomista o aristotélico tomista. Dice Scheller, la persona humana no es una sustancia, ¿no? O sea, la concepción aristotélico-tomista de la sustancia y accidentes aquí se queda corta, aquí no hace plena justicia en el estudio del ser humano. La persona humana no es una sustancia, sino un complejo de actos organizados monárquicamente, esto es, de los cuales uno lleva en cada caso el gobierno y dirección. El error fundamental de donde procede la teoría clásica del hombre es más profundo. Es un error de principio que se relaciona con la imagen total del universo y consiste en suponer que este mundo en que vivimos está ordenado desde su origen y constantemente, de manera tal que las formas del ser, cuanto más altas son, más aumentan no solo en sentido y valor, sino también en fuerza y poderío. Es decir, de alguna forma, estas teorías podrían pecar, podríamos decir,
de racionalizar o sobre racionalizar lo que el ser humano es, ¿no? Como si a partir, vamos a decirlo o ponerlo en estos términos, como si a partir de un silogismo o de una inferencia, de una deducción, nosotros determináramos puntualmente qué deseamos, como si nosotros, desde el plano más abstracto de la razón, determináramos y dictamináramos qué es lo que debemos de ser, y a partir de eso, como por acto de magia, la voluntad reacciona, el cuerpo se alinea, los hábitos también, los instintos se cuadran, ¿no? Es decir, pensar, por ejemplo, que la razón tiene este poderío de simplemente gobernar y decir, bueno, ahora uno estará triste, ahora uno estará alegre, ahora uno será feliz, ¿no? Como si la razón determinara esto y ipso facto, en el instante siguiente, el ser humano efectivamente tuviera tal disposición afectiva o tuviera ya tal o cual patrón de conducta. En realidad, el proceso es mucho más complejo, ¿no? Y solo a juicio de Scheller, en la medida en que reconocemos nuestra corporalidad, nuestra materialidad, estos impulsos, estas energías, esta sensibilidad que tenemos por nuestra dimensión corpórea, orgánica, que es la fuente de energía, solo en esa medida podemos entender el rol particular y específico que tiene el espíritu, ¿no? Que canaliza, ordena, pone las cosas en su lugar, pone las cosas en perspectiva, pero a partir de una fuente material de energía que es sublimada, transformada y humanizada al final de cuentas, ¿no? Eh, Aquí también conviene, por ejemplo, decir algo acerca de las teorías negativas, ¿no? De las que habla Scheller. Vuelvo al otro lado de la moneda de lo que él critica. Eh, por ejemplo, Schopenhauer, lo que dice en El mundo como voluntad y representación, en un capítulo que se llama de la metafísica del amor sexual, es que nuestras representaciones más elevadas de lo que es el amor, ¿no? El amor romántico, bueno, ese amor romántico que criticaba tanto Kierkegaard, pero bueno, dejemos eso de lado, ¿no? Los sonetos, las grandes composiciones, los grandes poemas, pues no son nada más que instinto, ¿no? No son nada más que instinto sexual, maquillado, edulcorado, haciéndose pasar por algo más distinguido, cuando en realidad es lo mismo que siente un animal de tal sexo cuando ve al animal del otro sexo. Bueno, eso dice Schopenhauer, y algo parecido se encuentra en Freud, ¿no? Estos autores hablan, por ejemplo, de una sublimación de los apetitos, a partir de la cual, pues estos, repito, parecen como algo más dignos o como algo más digno o como algo más elevado. Bueno, Scheller no niega que esto sea así en algún sentido, pero esa sublimación ya trae consigo un aporte cualitativo distinto, ¿no? Porque si el ser humano puede reconocerse como parte de un mundo, puede atribuirse a sí mismo una identidad, ciertos procesos conscientes, puede dar como un veto a ciertos apetitos, reconducirlos, moldearlos. Eso quiere decir que los apetitos, aunque tengan una base orgánica, ya están o pueden comenzar siempre ya a humanizarse. No es nunca
incluso el apetito sexual en el ser humano de un corte meramente animal, ¿no? Ya siempre hay una consideración distinta o diferente en nuestro caso, precisamente por el hecho de tener un proyecto de vida, por el hecho de que siempre ya hacemos ciertas valoraciones de lo que está bien y de lo que está mal, de que nosotros podemos restringirnos en tal o cual momento. Todas esas cosas ya hacen que el tipo de afectos, de pasiones, de estímulos que nosotros tengamos, siempre tengan ya una orientación distinta, ¿no? Y de hecho, en una obra anterior de Scheller, ¿no? En una obra titulada eh, La esencia y las formas de la simpatía, eh, una obra del año, a ver si viene aquí, referido. Bueno, les paso la referencia, pero es una obra anterior. eh, es una obra anterior a la que nos está ocupando. eh, Ahí Scheller va a decir, bueno, mediante la simpatía, por ejemplo, pues uno se interesa, vamos a decirlo así, por alguien más, ¿no? Ve con beneplácito lo que alguien más hace, realiza, etcétera. Y la simpatía, por ejemplo, de acuerdo con Scheller, se transforma en amor cuando tú coadyuvas a que ese ser alcance su máximo grado de perfección, ¿no? Pueda desarrollarse óptimamente. O sea, sí, la simpatía es algo como que dices, bueno, estaría bien que tal o cosa pasara para tal criatura y sobre todo para tal persona, pero el amor implica coadyuvar, ¿no? Involucrarse, contribuir a que el otro alcance un determinado tipo de perfección. Por supuesto, esto puede tener y tiene raíces orgánicas y tiene raíces biológicas, pero esto se inserta en un entramado de sentido en el ser humano mucho más complejo, mucho más rico, que hace que nosotros no podamos decir sin más, por ejemplo, que el amor eh, que una persona tiene hacia otra sea equiparable sin más al instinto sexual que un animal tiene respecto de otro, ¿no? Esa es, digámoslo así, una especie de diferencia que este autor, ¿no? Que a Scheller le interesaría resaltar o destacar. Y repito, con esto podemos tener, a juicio del autor que nos ocupa, una imagen más diferenciada, que no incurre, por un lado, ni en decir que el ser humano es puramente animal, y que por ser animal casi casi es culpable y lo que tendría que hacer es extinguir sus apetitos, sus energías, porque si no, estas pues conducen al perjuicio social o conducen a la insatisfacción o conducen a la perversión, entonces habría que desarrollar ciertos mecanismos muy concretos de negación, ni tampoco hay que incurrir en la postura contraria que nos presenta a los seres humanos como seres pues prácticamente angélicos que únicamente por accidente poseen un cuerpo, poseen una materialidad. Solo haciendo adecuada justicia a estos planos es
que ganamos una comprensión más rica, por decirlo así, de esa unidad espiritual y personal que es el ser humano, que por supuesto tiene esa capacidad de decir que no, de vetar, de redirigir, de transformar, de reformar algunos apetitos, pero eso no son simplemente mecanismos de censura a partir de una concepción precedente del ser humano como alguien de suyo nocivo, malo, culpable, y esto tampoco debe conducirnos, ¿no? Habría que tomar una distancia crítica, según el planteamiento schelleriano, de concepciones sobre racionalizantes de aquello que somos nosotros. Bien, un poco entonces para reforzar esta concepción de espíritu de Scheller, ¿no? Que dirige, ordena, pero que ella misma no es fuente de la vida. Bueno, para reforzar esto, me permito de nueva cuenta leer algún pasaje. El proceso de la vida es en sí mismo un proceso en el tiempo, con forma y estructura propias, pero se realiza exclusivamente por medio de las materias y fuerzas del mundo inorgánico. Enteramente análoga es la relación entre el espíritu y la vida. El espíritu puede lograr fuerza mediante el proceso de la sublimación. Los impulsos vitales pueden penetrar o no penetrar en las leyes del espíritu y en la estructura de las ideas y de los valores que el espíritu presenta a los impulsos al dirigirlos. Y en el transcurso de esta penetración y compenetración en el individuo y en la historia, pueden los impulsos prestar fuerza al espíritu. Pero el espíritu, y este es como su punto clave para, repito, no sobre racionalizar al ser humano, pero el espíritu no tiene por naturaleza ni originariamente energía propia. La forma superior del ser determina, por decirlo así, la esencia y las regiones esenciales en la configuración del universo, pero es realizada por otro, por un segundo principio, también originariamente propio del ser primigenio, el principio creador de la realidad y plasmador de las imágenes contingentes, el principio que llamamos impulso o fantasía impulsiva y creadora según los casos, ¿no? Bien, esto de alguna forma eh, conduce a Scheller a una reflexión en esta obra acerca de la naturaleza de Dios, ¿no? Porque para Scheller, de alguna forma, en esta obra, que esta obra es muy particular o muy rara en tanto que rompe con algunas ideas de carácter más tradicional que Scheller habría sostenido antes, tanto en materia religiosa como en materia específica de la concepción de Dios. Es decir, aquí Scheller va a decir más o menos que Dios tiene, ¿no? Que Dios tiene una estructura parecida, ¿no? Que Dios está como que involucrado en la creación, que Dios necesariamente es un ser creador, que Dios no podría no crear, ¿no? Su libertad radica en el crear y en este involucramiento, donde está compenetrado su ser de alguna forma u otra, muy específica, muy extraño esto, con la trama misma de los asuntos o el devenir humano. Quisiera aquí leer algunas cosas, por ejemplo, de la concepción antropológica más tradicional y de Dios también más tradicional que Scheller antes
sostuvo para después tener un poco de bagaje y poder, pues de alguna manera, valorar qué es lo que se nos presenta eh, aquí. Bien, eh, un segundo. Bueno, dice Scheller, tenía la página aquí y se me fue. Bueno, dice, en el hombre hay una dimensión profunda eh, que supera, en el hombre, a ver, retomo esto. En el hombre hay una dimensión profunda que supera al homo naturalis, la dimensión del homo religiosus. Siempre que el hombre se siente conmovido en lo más hondo de su ser, sea por el placer, sea por el dolor, brota del núcleo mismo de la persona, en voz alta o en voz baja, secretamente, un anhelo que le eleva por encima de sí mismo y más allá de todo lo finito hacia lo eterno y absoluto. ¿A quién podría dirigirse el hombre fuera de su Dios? Lo demás que hay de realidad lo sabe el hombre inferior a sí mismo en dignidad y valor. Este ser que se sabe superior a todo y que aprendió a dominarlo todo menos a sí mismo, ¿qué sabría fuera de su Dios por encima de él, más que las impasibles estrellas? Por eso para Scheller, el hombre es el buscador de Dios, el orante, el adorador, el ser superior a los demás en cuanto depositario de los valores de lo santo. El hombre es comprensible en su auténtica grandeza sobrehumana solo a la luz de Dios. El núcleo esencial del hombre es el movimiento esencial de trascenderse. El hombre es el ser corpóreo que apunta a Dios y que constituye por ello el punto de irrupción del reino de Dios en el mundo. Visto con rigor, el auténtico concepto del hombre es solo este: un ser que se trasciende a sí mismo, que trasciende su vida y toda vida en dirección hacia Dios. El hombre es el tránsito a lo divino. De ahí que le parezca a Scheller absurdo tachar de antropomorfismo la idea de Dios, ¿no? Como lo hacía Feuerbach. Recordemos que nos decía Feuerbach que de alguna forma todo lo que el hombre es, eh, mejor dicho, todo lo que Dios es no es otra cosa más que una proyección de nuestra humanidad. Bueno, Scheller sostendría por entero lo contrario, porque aquí dice, cuando en la realidad la única idea coherente del hombre es la idea de un aquí se me movió esto, es la idea de un teomorfismo, es decir, eh, vamos a decirlo incluso así, un poco agustinianamente, ¿no? Solo en tanto que nosotros hallamos este vestigio, ¿no? De un creador, de algo trascendente que nos dio, de una espiritualidad, de un sentido, de un horizonte, es que acabamos, por decirlo así, de realizarnos adecuadamente, ¿no? Es cuando estamos en condiciones de realizarnos adecuadamente y no desde otro paradigma. Es decir, solo en la medida en que el ser humano busque aspirar a una perfección a la que estaría llamado, eh, pues desde la experiencia de la religión, de lo sagrado, de lo metafísico,
etcétera, esa aspiración de trascender al mundo, pero haciéndolo bajo la guía rectora de un Dios comprendido amorosamente, de un Dios comprendido personalmente, etcétera. Bueno, solo en esa forma podemos hacer justicia de nuestra naturaleza, ¿no? Solo en esa medida podemos comprendernos adecuadamente. Bueno, el Scheller de esta obra, bueno, voy a leer algo más, perdón. Eh, Quiero subrayar o destacar algo más de algunas nociones que Scheller presenta, por ejemplo, que esto que acabo de mencionarles, pues es parte del formalismo en la ética y la ética material de los valores, y también de una obra de sociología de Scheller, ¿no? Que así se llama, Sociología. Y quisiera destacar un poco más de este aspecto más temprano en su pensamiento, más ortodoxo, por decirlo así, para contrastarlo un poco con algunas ideas que aparecen en el puesto del hombre en el cosmos, ¿no? Y bueno, que en realidad en algunas cuestiones hay una continuidad, en algunas otras va a haber una ruptura. Pero a ver, esto que voy a leer, por ejemplo, me parece que a grandes rasgos sí encontramos una continuidad. De acuerdo con Scheller, la persona no se reduce a un mero punto de partida de actos, ni es tampoco concebible como una cosa o sustancia que realiza actos en el sentido de una causalidad substancial. La persona vive y existe únicamente como ser realizador de actos. La persona íntegra se halla plenamente en cada acto concreto y varía con él y por él, sin que por ello se agote en él su ser, que trasciende así los actos en que se realiza. Carece, pues, de sentido querer aprender la persona en sus vivencias, ya que su esencia es ser vivencia de sus vivencias. La persona realiza su existencia en la acción de vivir sus vivencias. Como realizador de actos intencionales, el ser de la persona no puede ser nunca objeto, ¿no? Que esto es una idea que también ya habíamos venido desarrollando. Aquello que integra, que unifica, que plasma, es nuestra dimensión personal, pero ella misma nunca comparece al modo de la cosa, ¿no? Al modo del objeto. La persona nos es dada única y exclusivamente en la realización de actos, por la que viviendo se vive al mismo tiempo a sí misma. Y puesto que la esfera de los actos es una esfera espiritual, el ser de la persona será esencialmente espiritual. Espíritu es todo lo que posee la esencia del acto, de la intencionalidad y de la impresión de sentido. El espíritu es por ello esencialmente personal. La idea de un espíritu impersonal es absurda. La persona significa, por último, algo absoluto. Por ello, no es lo mismo persona que yo. El concepto del yo es un concepto relativo que implica una doble referencia al tú y al mundo exterior. Yo soy yo respecto de un tú y de un mundo. El concepto de persona, en cambio, es un concepto absoluto. Dios no puede ser yo, puesto que para él no hay tú ni mundo exterior. Dios, en cambio, es la persona absoluta, ¿no? Que aquí me parece que el pensamiento de Scheller se mantiene en el velo de la ortodoxia, ¿no? Que aquí, de alguna forma, la idea de fondo es un Dios, por decirlo así, trascendente, ¿no? Un Dios creador, pero distinto a su propia creación y que de alguna forma sería el ideal o paradigma bajo el cual habría que medir y calibrar los esfuerzos humanos. En último término,
es en la medida en que nos asimilamos, que buscamos emular a Dios, ¿no? Siguiendo también el precepto evangélico de ser perfectos como vuestro Padre en el cielo. Bueno, pues en esa medida el ser humano buscando su perfección podría él mismo realizarse, ¿no? Y de hecho, esa realización también involucra una, vamos a decirlo así, relación, por supuesto, con las otras personas. En su sociología, Scheller fundamenta en el hecho de la conciencia comunitaria su teoría de las unidades sociales y de las personas colectivas. Es decir, nuestro autor distingue 4 tipos de unidades sociales. Esto lo voy a conectar con lo que hemos venido diciendo, pero me parece importante para seguir ahondando en estas nociones de espíritu, de persona, etcétera. Scheller distingue 4 tipos de unidades sociales. La primera se origina del contagio de la imitación involuntaria. En los animales se llama rebaño y en los hombres masa. La segunda se funda en una mutua convivencia, en el sentido originario de sentir, pensar, juzgar juntamente y en la comprensión que de ello se origina, de suerte que cese toda distinción entre mi vivir y tu vivir para dar lugar a un verdadero convivir. Esta unidad social se denomina comunidad, Gemeinschaft en alemán. Frente a la unidad natural de la comunidad, la tercera unidad aparece como una unidad artificial en la que todo enlace entre individuos es producido por actos conscientes especiales, vividos como provenientes del yo individual y dirigidos a los otros como tales otros. Se denomina sociedad, Gesellschaft. Entre comunidad y sociedad existen conexiones esenciales. La más fundamental es esta: no hay sociedad sin comunidad. La cuarta y suprema forma de la unidad social consiste en la unidad de personas particulares, independientes e individuales en una persona colectiva, Gesamtperson. La persona colectiva consiste en la unidad de un centro espiritual de actos respecto de un mundo peculiar de valores. Ahora bien, hay 2 grandes esferas de valores a realizar a las que se dirigen 2 personas colectivas. A los valores espirituales de cultura corresponde la nación, a los valores religiosos de salvación, la iglesia. Bien, esto, repito, creo que nos da un panorama, ¿no? Es decir, la persona pues tiene que promover los valores, ¿no? Que habíamos dicho que Scheller tiene una ética material de los valores que van desde lo placentero y lo doloroso hasta lo sagrado y lo profano. Bueno, pues tiene que buscar instanciarlos, ¿no? Los valores se concretan o se plasman en situaciones específicas y dan lugar a bienes en la teoría de Scheller, ¿no? Es decir, los valores se pueden reconocer a priori en la ética de Scheller, ¿no? Se puede ponderar lo útil y lo inútil, lo noble y lo ignominioso, lo sagrado y lo profano, etcétera. Todo eso, la persona con sus actos tiene que instanciarlo y reconocerlo en situaciones específicas y esto da lugar a un entramado de bienes. Esos bienes, por su parte, pues van a tener un carácter social, en tanto que el ser humano nunca está solo en el mundo, siempre está de alguna manera marcado por sus interrelaciones, por las alteridades que salen a su encuentro y con las que tiene que cooperar y con las que tiene que establecer ciertos vínculos, porque si no estaría en una situación sumamente precaria, ¿no? Lo que nosotros dijimos entonces es que habría incluso una dimensión
colectiva, si se quiere, donde podemos ver que algunos valores de cultura a una entidad como la nación le correspondería velar por ellos, mientras que a valores relativos a lo sagrado, a lo místico, a lo sobrenatural, bueno, pues a la salvación, en última instancia, eso le correspondería a una iglesia, ¿no? Esa sería, es la misión de la iglesia al final del día, ¿no? Bueno, esa concepción de Scheller, que es la concepción más ortodoxa, digamos, en su época más católica, si se quiere ver así, sobre la cual justamente yo les decía, Karol Wojtyła, posteriormente conocido, ¿no?, como el Papa Juan Pablo II. Bueno, él realiza su tesis doctoral sobre estas ideas de Scheller, que Scheller, sin embargo, en esta obra, El puesto del hombre en el cosmos, nos va a poner una situación un tanto distinta, un tanto peculiar, ¿no? Que aunque aquí, repito, muchas de estas ideas, sobre todo relativa a lo que él entiende por persona, no se ven desmentidas, sin embargo, algún contexto general sí es distinto, ¿no? Y en particular esta idea o esta concepción que aquí se maneja, donde Dios es como una especie de fuerza vital que crea, que genera y que de alguna manera pues también como que nos atraviesa a todos y a cada uno de nosotros. Bueno, independientemente de si uno suscribe o no esa idea o ese planteamiento de Scheller, ¿no? O sea, a mí me parece que en realidad esa concepción, esa diferencia de concepción en Dios, pues no altera la validez o la pertinencia de muchas caracterizaciones antropológicas que aquí se despliegan. Es decir, uno puede separar aquella cuestión, ¿no?, que seguiré ahondando un poco en ella, pero me parece que no está eso necesariamente ligado a las otras cosas que dice acerca de la persona humana, y que, repito, me parecen bastante ricas y bastante sugerentes, ¿no? Repito, vuelvo a decir algunas cosas, voy a terminar de redondear un poco más la imagen acerca del ser humano en Scheller según lo que se dice aquí, y después volveré brevemente a esa concepción que el propio autor asocia un poco con Spinoza o con Hegel acerca de la divinidad. Bien, Scheller dice aquí, ¿no?, que es al final del día, en cualquier caso, en cualquier época, en momento de su pensamiento, creo que la intención de fondo es romper con ciertos dualismos, ¿no? En particular con el dualismo heredado de la modernidad a partir de Descartes entre una res cogitans y una res extensa, dos sustancias que solo muy accidentalmente se encuentran ligadas. Tratar justamente de repensar al ser humano unitariamente es algo, una tarea a la que se vieron inclinados muchos autores ya desde el siglo XIX, y esto seguirá en el XX, ¿no? En otros autores que también nos van a seguir ocupando en este curso, pero Scheller, pues, de alguna forma también tiene esa consigna, ¿no? Su propuesta antropológica pretende romper con esas cuestiones heredadas de antaño. Bueno, dice Scheller, el proceso de la vida fisiológica, ¿no?, nuestra vida material, y la vida psíquica, nuestra vida interna, nuestros pensamientos, etcétera, dice, son rigurosamente idénticos desde el punto de vista ontológico, como ya Kant había sospechado. Solo fenomenalmente son distintos, pero también fenomenalmente son con todo rigor idénticos en las leyes estructurales y en el ritmo de su curso.
Ambos procesos son amecánicos. Lo mismo los fisiológicos que los psíquicos. Los procesos fisiológicos lo son tanto más cuanto más bajos, no pues cuanto más altos son los segmentos del sistema nervioso en que tienen lugar. Los procesos psíquicos son asimismo tanto más integrales y certeros cuanto más primitivos son. Ambos procesos son solo dos aspectos del proceso de la vida, que es supramecánico y único por su forma y por la trama de sus funciones. Lo que llamamos fisiológico y psíquico solo son, pues, dos aspectos desde los cuales se puede considerar uno y el mismo proceso vital, ¿no? Que, por ejemplo, me parece, ¿no? Esta idea de poder considerar al ser humano como único, pero visto como distinto desde dos perspectivas, pero que al final del día se traslapan o coinciden. Bueno, por ejemplo, en filosofía de la mente, un autor norteamericano, también del siglo XX, llamado Donald Davidson, va a llamar esto un monismo anómalo, ¿no? Que me parece que haciendo quizás o permitiéndonos alguna licencia, podríamos decir que Scheller está hablando de lo mismo, ¿no? O sea, si nos dice al final de cuentas, ¿no? Repito la idea, lo que llamamos fisiológico y psíquico son solo dos aspectos desde los cuales se puede considerar uno y el mismo proceso vital, pues eso nos da cuenta, nos da pie para pensar al hombre como un ser único e íntegro, pero que de alguna forma se desdobla solo a partir de la perspectiva desde la cual eh, nos aproximemos al mismo, ¿no? Eh, y esto, ¿no? ¿Cuáles son las dos cuestiones que se imbrican, que se entrelazan, que se interconectan? Bueno, pues son el espíritu y la vida, que se encuentran en una relación mutua. Dice Scheller, el espíritu idea la vida y la vida es la única que puede poner en actividad y realizar el espíritu, desde el más simple de sus actos hasta la ejecución de una de esas obras a que atribuimos valor y sentido espiritual. Es decir, el espíritu figura, configura, plantea, fantasea la vida y la vida a su vez da un impulso, da energía, da estímulo, da motivación. Y es esa dialéctica que se integra en un único proceso, en aquello que somos, pues es eso lo que nos permite al final del día actuar como agentes unificados, ¿no? Porque al final de cuentas no es que nuestra mente o nuestro espíritu esté por un lado haciendo cosas y el cuerpo otra, sino que vivencialmente, fenomenológicamente, y aquí rescatamos justamente esa inspiración de Husserl, ¿no? El maestro de Scheller, bueno, que en realidad el maestro en el sentido como de su influencia, ¿no? Porque en realidad Scheller no estudia, hasta donde entiendo, directamente con Husserl, o muy poco en realidad, sino más bien con un discípulo de Husserl llamado Rudolf Eucken, ¿no? Pero bueno, eso es un detalle anecdótico. Fenomenológicamente lo que quiero decir es que nos experimentamos como una unidad, como sí, como un centro unificado de vivencias, de acciones y de conductas. No encontramos una disociación radical en lo que somos, solo quizás en casos de, vamos a decirlo así, de esquizofrenia o de algún malestar o de algún padecimiento psiquiátrico, pero no en una situación de suyo ordinaria. Bien, quisiera pasar a leer algo que ya es como el capítulo último de este opúsculo y donde se retoma el título de la obra misma, el puesto del hombre
en el cosmos. Que eso, al final del día, esa apertura a la que llegamos, a la que nos vemos conducidos, pues nos obliga a preguntarnos, pues, ¿dónde estamos parados? ¿No? Al final del día, podríamos decir, somos seres en busca de sentido, ¿no? Objetivamos, tematizamos, establecemos juicios, relaciones, pero tenemos que preguntarnos, a su vez, una especie de último fin o última destinación del ser humano. Y eso es particularmente claro en la perspectiva schelleriana. Leo al autor. Cuando el hombre se ha colocado fuera de la naturaleza y ha hecho de ella su objeto, y ello permanece a la esencia del hombre y es el acto mismo de la humanificación, se vuelve en torno suyo estremeciéndose, por decirlo así, y pregunta, ¿dónde estoy yo mismo? ¿Cuál es mi puesto? El hombre ya no puede decir con propiedad, soy una parte del mundo, estoy cercado por el mundo, pues el ser actual de su espíritu y de su persona es superior incluso a las formas del ser propias de este mundo en el espacio y en el tiempo. En esta vuelta en torno suyo, el hombre hunde su vista en la nada, por decirlo así. Descubre en esta mirada la posibilidad de la nada absoluta y esto le impulsa a seguir preguntando, ¿por qué hay un mundo? ¿Por qué y cómo existo yo? Repárese en la rigurosa necesidad esencial de esta conexión que existe entre la conciencia del mundo, la conciencia de sí mismo y la conciencia formal de Dios en el hombre. En esta conciencia, Dios es concebido solo como un ser existente por sí mismo, provisto con el predicado de santo y que puede tener naturalmente las efectividades más numerosas y matizadas. Pero esta esfera de un ser absoluto pertenece a la esencia del hombre tan constitutivamente como la conciencia de sí mismo y la conciencia del mundo, prescindiendo de que la esfera sea accesible o no a la vivencia o al conocimiento. Lo dicho por Wilhelm von Humboldt acerca del lenguaje, que el hombre no pudo inventarlo porque el hombre solo es hombre mediante el lenguaje, es aplicable con el mismo rigor exactamente a la esfera ontológica de un ser cuya santidad impone veneración, cuya autonomía es absoluta y cuyo rango es superior a todos los objetos finitos de la experiencia y al ser central del hombre mismo. Si se entiende por las palabras origen de la religión y de la metafísica, no solo el acto de llenar esta esfera con determinadas hipótesis y creencias, sino el origen de la esfera misma. Este origen coincide exactamente con el advenimiento del hombre. Con necesidad intuitiva, descubre el hombre el singular acaso, la contingencia del hecho de que exista un mundo, en vez de no existir y de que exista él mismo, en vez de no existir, y descubre la contingencia de esa existencia en el momento en que adquiere conciencia del mundo y de sí mismo. Un poco más adelante. La conciencia del mundo y la conciencia de sí mismo y la conciencia de Dios forman una indestructible unidad estructural. Y que, repito, ¿no? Que haré una valoración y una consideración final de todo esto, pero al final del día, esta idea me parece, se puede decir, permanece intacta en el Scheller un poco anterior, de la década de 1910, y este es Scheller de 1928. Quizás lo único que cambia es la concepción de Dios, pero al final del día o al final de cuentas, esto que acabo de decir es, eh, es algo que se mantiene, que sigue siendo así. La conciencia del mundo, la conciencia de sí mismo y la conciencia de Dios forman una indestructible unidad estructural, enteramente como la trascendencia del objeto y la conciencia de sí mismo surgen en el mismo acto, en la tercera reflexión. El hombre tuvo que afirmar de alguna manera su centro fuera y más allá del mundo, en el momento mismo en que opuso aquel no, a esta capacidad de decir no,
a la realidad concreta del medio, constituyendo el ser actual del espíritu y sus objetos ideales. En el momento mismo en que se inició la conducta abierta al mundo y la pasión jamás aquietada de avanzar sin límites en la esfera del mundo descubierto, sin reposar en ningún objeto, en el momento mismo en que el hombre naciente rompió con los métodos de adaptación al medio, característicos de toda la vida animal anterior, y emprendió la dirección contraria, la adaptación del mundo a sí mismo y a su vida orgánicamente estabilizada. En el momento mismo en que el hombre se colocó fuera de la naturaleza para hacer de ella el objeto de su señorío y del nuevo principio de las artes y los signos, el hombre ya no podía en efecto concebirse como simple miembro o como simple parte del mundo sobre el cual se había colocado tan osadamente. Eh, Bien, ¿no? Eh, a ver, eh, hagamos entonces ahora una reflexión general de esto y digamos esto un poco más eh, directamente para esclarecer el punto que Scheller quiere destacar. A juicio del autor, de alguna forma, eh, cuando nosotros somos capaces de reconocernos como seres que apuntan más allá de la mera eh, materialidad, de la pura corporalidad, de los puros procesos mecánicos que afectan a parte del cosmos tal como lo conocemos, cuando el ser humano puede levantar su mirada y reconocerse como una esfera de sentido que trasciende aspectos únicamente mecánicos o físicos, eh, tiene que preguntarse por su sentido y necesariamente tiene que buscar una especie de causa de otro orden para ese ámbito de valores como lo sagrado, lo bueno, lo noble que él es capaz de identificar. Lo vuelvo a decir, ¿no? Lo vuelvo a reiterar. En la medida en que el hombre puede desapegarse, puede mirar más allá de lo exclusivamente físico, de lo exclusivamente material, de lo exclusivamente corpóreo, en la medida en que puede objetivar sus vivencias, puede posicionarse sobre la realidad, ya él mismo se concibe como un ser con una orientación o una vocación supranatural. En esa medida busca el ser humano también un fundamento o un asiento supranatural que sea su último destino o su última meta, ¿no? Aquello que debería ser el fundamento último de sus esfuerzos, de sus anhelos. Y esto es lo que se identifica con Dios, ¿no? Esa esfera de sentido o de comprensión que surge cuando el ser humano es capaz de proyectarse por encima de cuestiones exclusivamente orgánicas, físicas o mecánicas. Buscar reconciliarse, buscar hermanarse, por decirlo así, con dicho principio sería esa vocación supranatural que sería la respuesta más adecuada o más pertinente a la pregunta de por qué estamos aquí, a qué esta contingencia, en el sentido no de la contingencia sanitaria, sino este mundo contingente, a qué este mundo, a qué esta realidad, a qué este país, a qué esta cultura. Esa pregunta solo se puede satisfacer mediante un principio o un fundamento de una causa
de una naturaleza o de una índole eh, distinta, ¿no? Una índole diferente. Ahora bien, la diferencia, repito, que eso es una cuestión que se advierte ahí al final de este texto, ¿no? La diferencia quizás es que ese Dios está mucho más involucrado en esta propia trama del cosmos, en esta obra, ¿no? Como un ser que está absolutamente compenetrado con todas y cada una de las cosas. Eh, Esa concepción que se acerca a una especie como de panteísmo particular, es sostenida aquí por Scheller y no es sostenida, en cambio, en obras anteriores, ¿no? Donde, repito, su visión es más ortodoxa respecto al menos a la enseñanza cristiana y católica en lo específico. Pero en todo caso, eh, repito, independientemente de si la valoración que hace Scheller de Dios en una u otra obra, en uno u otro momento de su pensamiento, es adecuada, me parece, ¿no? Que esa no sería propiamente una tarea para abordar para nosotros, ¿no? En tanto que no estamos en una materia de teología ni de filosofía de la religión, sino de antropología filosófica, ¿no? Lo que aquí me parece es relevante es que independientemente de esa consideración que se presenta hacia el final de esta obra, donde se nos dice, bueno, hay que como renunciar a una concepción como de Dios completamente desligado del mundo, ¿no? Que sería como únicamente objeto o alguien del cual estaríamos buscando amparo y beneficio, sino que hay que verlo como un principio creador, unificante, envuelto en la trama universal del cosmos. Bueno, independientemente de eso o no, me parece que lo valioso en Scheller es su dignificación de la persona humana, su intento por superar dualismos, su intento por discutir con cuestiones de biología, de medicina, de su época, la promoción en su sistema, en su ética, de valores como lo noble, lo digno, lo sagrado. eh, Todo eso me parece que tiene un indudable mérito y que constituye sin lugar a dudas un aporte en la filosofía. Es decir, a mí me parece que Scheller eh, es con gran mérito, pues uno de los padres de la antropología filosófica en este sentido más contemporáneo, por supuesto, ¿no? Como nosotros empezamos nuestro curso, pues Kant es quien inaugura una vertiente completamente distinta y en ese sentido él es como un padre de la antropología filosófica, ¿no? Pero nosotros dijimos que esas reflexiones de Kant estaban como dispersas, por decirlo así, en diversas obras suyas y que era una labor casi casi como de recolectar o de engarzar distintas consideraciones que él venía manejando. Scheller, Plessner, Gehlen, Cassirer, ¿no? Algunos autores que estaremos revisando o atendiendo en alguna medida todavía en nuestro curso, pues ya son autores que explícitamente van a buscar hacer antropología filosófica, ¿no? Con ese rótulo, con esa impronta, ¿no? Eh, Nosotros también revisamos consideraciones antropológicas muy relevantes en muchos autores como Marx, como Kierkegaard, como Nietzsche, pero esas reflexiones estaban insertas también en otros proyectos. Con Scheller
Gehlen, Plessner, Cassirer, se inaugura una especie de reflexión que va perfilando incluso con mayor nitidez, incluso con mayor dirección a la antropología filosófica como una disciplina con valía propia y que sería digna de ser cultivada y de ser avanzada en su estudio. Bien, pues con esto cerramos nuestra revisión de Scheller, que repito es un autor que presenta varias ideas originales, que intenta romper con dualismos, que intenta dar una imagen específica de ciertos valores importantes que rigen al hombre en su actuar ético, que busca las consideraciones o las distinciones que diferencian al hombre del animal y de las plantas. Es un autor que presenta o que pone de relieve la pregunta por el sentido en el ser humano y la relación que éste pudiera tener con una persona o un fundamento trascendente como lo pudiera ser Dios. En ese sentido, creo que Scheller nos presenta elementos y una teoría digna de ser pensada y repensada. Bueno, eh, con esto terminamos nuestra revisión de este autor. Si tuvieran dudas o preguntas, bueno, ya tendremos una sesión de preguntas y respuestas específica, pero también me las pueden ir adelantando o comunicando por email si fuera el caso, si fuera necesario. Y bueno, yo pronto les estaré haciendo llegar el nuevo video de la siguiente sesión. Bueno, seguimos en comunicación. Hasta pronto.